Tiene la palabra el asambleísta Luis Torres. Tal vez no solo para usted es necesario, sino para todos, y el derecho nos asiste a todos. Asambleísta, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Asambleístas, parece que sobre las cenizas del viejo neoliberalismo ahora están haciendo un neomercantilismo. Ver que en el proyecto de ley que hoy debatimos se privilegia a las multinacionales privadas de la misma manera que se privilegia a las empresas estatales es la prueba fehaciente que detrás del proyecto, más allá de atraer inversión extranjera, está justificar la presencia de empresas estatales y privadas multinacionales que no compiten en el mercado, que no saben qué es una economía de libre mercado, que colonizan, ocupan mercados gracias a su cercanía con el poder político. ¿Qué decir de la disposición general séptima y de la disposición transitoria cuarta de la ley? Permite que si una empresa domiciliada o constituida en un paraíso fiscal y sus socios tienen una participación de hasta el 25%, no pierden sus derechos mineros. Solamente si superan el 25%, pierden los derechos mineros. ¿Dónde está la coherencia y la transparencia con el discurso presidencial en el sentido de que hay que condenar frontalmente el uso de los paraísos fiscales? He propuesto por escrito observaciones a la ley que han sido ya entregadas por Secretaría, donde consta mi observación a la forma como se quiere tratar a aquellos que están en paraísos fiscales. Si tienen hasta el 25%, pueden seguir gozando de los derechos mineros. Señora presidenta, asambleístas, se ha dicho esta tarde algo que la Corte Constitucional en la sentencia 001-10, publicada en el Registro Oficial 176 suplemento del 21 de abril del 2010, no dijo acerca de la consulta prelegislativa. Con razón, los asambleístas de Pachacutic han planteado este problema, que si esta asamblea no lo aclara suficientemente, será un motivo para una demanda de inconstitucionalidad y eventualmente, inclusive, para una acción de impugnación internacional, porque están de por medio dos artículos, el 57, numeral 17 de la Constitución y el artículo 6 de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Yo hubiera esperado que en la exposición de motivos y en los considerandos del proyecto el presidente justificara por qué este era un proyecto económico urgente, pero no encuentro justificación alguna. Más allá de ciertas generalidades, se abordan temas de procedimiento, pero no se fundamentan las razones de la urgencia y del carácter económico urgente. Muchos me dirán, es que esa es una competencia discrecional del presidente y no tiene por qué justificar. En una democracia como la ecuatoriana, que quiere ser una auténtica democracia deliberativa, lo menos que debemos de esperar es que haya una fundamentación para el proyecto venga como vino. Tampoco veo en la exposición de motivos, que es por cierto diminuta, un análisis de si se afectan o no derechos colectivos, sabiendo que está de por medio el artículo 57, numeral 17 de la Constitución. Se pasa por alto. Y sí preocupa este hecho, porque si en la Asamblea, señora presidenta y señores asambleístas, no despejamos debidamente lo que dijo la Corte Constitucional en la sentencia a la que me he referido, la Asamblea no estaría cumpliendo la función que debe cumplir para sustentar un proyecto de esta magnitud. ¿Qué dijo la sentencia de la Corte Constitucional? Que eran constitucionales los artículos de la Ley de Minería, aprobada el año 2009,
bajo condicionamientos. Y el condicionamiento fundamental de la Corte fue el siguiente: son constitucionales, dijo, esos artículos en tanto no se apliquen respecto de los territorios de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Y añadió, debe haber consulta prelegislativa en todos los casos en los que esté de por medio una medida legislativa que pueda afectar derechos colectivos en el presente o en el futuro. En otras palabras, si la medida legislativa hipotéticamente implica derechos colectivos o puede afectarlos, ya se necesita de la consulta prelegislativa. La única salvedad que establece la sentencia de la Corte Constitucional es que la ley no tenga en el ámbito de su aplicación los territorios de las comunidades indígenas. La sentencia dice algo más que es de suma importancia. Declara constitucionales esos artículos impugnados de la ley de minería porque considera que se han establecido requisitos y exigencias rigurosísimas para defender el medio ambiente, respetar los derechos de la naturaleza y precaver posibles daños ambientales. Me pregunto yo, si en la ley que hoy discutimos, esos requisitos rigurosos para las concesiones mineras a los que se refirió la Corte Constitucional se disminuyen, ¿tiene o no fundamento constitucional la ley que vamos a discutir? En el entramado completo de la ley, uno encuentra que en ciertos casos, a pretexto de disminuir trámites, efectivamente se flexibilizan una serie de requisitos y procedimientos. Más allá de los adjetivos en favor de la naturaleza, una lectura microscópica de la ley nos lleva a pensar que se estaría violando el principio sentado por la Corte Constitucional en esta materia. En la observación que ya he entregado por escrito, yo me permito, señora presidenta, sugerir que se incluya una disposición general en virtud de la cual se diga que esta ley no implica derechos colectivos, que esta ley no va a afectar derechos colectivos y que esta ley no se va a aplicar en los territorios de los pueblos y las comunidades indígenas. Sin esa disposición final, la ley debería pasar por el filtro de la consulta prelegislativa en atención a la sentencia de la Corte Constitucional del año 2010. Pero para poder incorporar esa declaración se necesita que alguien certifique que esa ley no va a implicar derechos colectivos ni a tener cobertura en los territorios de las comunidades indígenas. ¿Quién debe certificar? Esperemos que sea el proponente de la ley por intermedio del ministro del ramo. En todo caso, el tema no puede pasar por alto. Yo le pido al legislador que dijo que los daños tienen que ser reales, presentes y actuales, que lea detenidamente la sentencia de la Corte Constitucional. En ninguna parte la Corte dice que los daños tienen que ser presentes, actuales y tangibles. Si la Constitución dice antes de la adopción de la medida legislativa, se entiende que todavía no está en vigencia la ley. Y la Corte Constitucional establece que las afectaciones a los derechos colectivos sean eventuales, hipotéticas y a futuro. La sentencia de la Corte Constitucional es aún más flexible de aquellos principios sentados a nivel internacional. Sí pido, señora presidenta, que al menos en el ámbito constitucional, porque el tema va a quedar registrado en la historia del debate, seamos lo suficientemente acuciosos, especialmente cuando nos remitimos a una sentencia de la Corte Constitucional. Le invito a usted y a los señores legisladores para que en el tema de la consulta prelegislativa fundamentemos, si no queremos que haya consulta prelegislativa, por qué no tiene que hacerse. Pero decir que como el proyecto llegó con el carácter de económico urgente y ya no hay tiempo, ya no hay consulta prelegislativa. Le queda un minuto. Muchísimas gracias, señora presidenta. Créame que es un argumento para niños y este no es un jardín de infantes.
es nada más y nada menos que la Asamblea Nacional, y algunos no queremos que se nos tome el pelo, señora presidenta, con argumentaciones de ese calibre. Por eso exijo que, por respeto a quienes representamos en esta legislatura, por respeto a los indígenas, a los asambleístas de Pachacutic, ciertamente esta asamblea fundamente por qué no va a haber consulta prelegislativa. Muchas gracias.